se va, la vida no se va, la esperanza no se va. Oh, no, no, Petro no se va. Indudablemente, el esfuerzo que hacen ustedes en primer lugar por defender a la Bogotá humana en toda Bogotá tiene que tener un resultado exitoso. No hace mucho, a finales del año pasado, aquí cerca teníamos nuestro despacho de la Alcaldía Mayor, tratando de organizar la actividad administrativa en la localidad de Kennedy, mirando el tema de los canales de aguas lluvias, de la ocupación del espacio público por mafias, tratando de organizar los operativos que nos permitieran recuperar ese espacio, inaugurando la Casa de la Justicia en el barrio Carvajal, yendo a recorrer los pasillos de la biblioteca, que entre otras, Guillermo, no tiene banda ancha, y las bibliotecas del siglo XXI, si no tienen banda ancha, ya no son. Yendo incluso, recuerdo el último evento que hicimos con maestros y rectores en el Colegio Gustavo Rojas Pinilla, que se iba a llamar Rogelio Salmona, donde evaluamos lo que había sido el año 2013 en educación, y de pronto en medio de ese gobierno local apareció el procurador anunciando por televisión que estábamos destituidos e inhabilitados por 15 años por haber implementado el modelo de aseo con aprovechamiento que el señor procurador consideró evidentemente ilegal. Nos cortó el desarrollo del gobierno local. Tuvimos que ir de urgencia a la Plaza de Bolívar y empezaron las grandes movilizaciones ciudadanas que el señor procurador no esperaba. Una vez, dos veces, casi llegando al 24 de diciembre, de una manera espectacular, diríamos increíble. En las festividades navideñas, la ciudadanía de los barrios populares, las juventudes, fluía por todas las calles a llenar la plaza, a defender la Bogotá humana y a defender la democracia de un acto arbitrario, el del señor procurador. Desde ese momento hasta la fecha han pasado muchísimas cosas. Un juez, el juez Armenta, salió a defender los derechos políticos y las libertades civiles de la ciudadanía bogotana y suspendió la orden del procurador de destitución. Inmediatamente al otro día el juez fue amenazado de muerte. Y sin embargo, otro juez y otro juez y otro juez y muchísimos jueces magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fueron expidiendo una y otra de las tutelas, sentenciando que la ciudadanía bogotana tenía derechos políticos que no se podían conculcar y ordenando la suspensión de la destitución que habían hecho del alcalde mayor. Jueces que se juntaron con multitudes y justicia es lo que ha permitido hasta este momento el que el alcalde que eligió el pueblo bogotano gobierne.
el que pasan los días después de esa locución de Alejandro Ordóñez y a pesar de su arbitrariedad gobernamos. Y no solamente los jueces de las tutelas que los ciudadanos presentaron ante la justicia fallaron en primera instancia a favor de la Bogotá humana, sino que además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a pedir información y el procurador tuvo que asistir a la fría ciudad capital de los Estados Unidos para implorar que la Comisión Interamericana no velara por los derechos humanos en su capítulo de derechos políticos de la ciudadanía bogotana. Tuvo que ir allá a pedir lo que él mismo provocó con su acción arbitraria. Y estando en la capital de los Estados Unidos, entrevistándose con la prensa colombiana allí, recibió una noticia que, entre otras cosas, ha pasado desapercibida a pesar de su importancia. Otra juez, pero esta en su calidad de autoridad competente derivada de la Corte Constitucional, competencia que le da la autoridad de definir qué acto administrativo de los gobernantes es ilegal o está conforme a la Constitución y a la ley. Una juez valiente que había leído el decreto que firmó el alcalde, el cual había sido demandado por los operadores privados del aseo, por los que se habían adueñado del mercado del aseo de la ciudad de Bogotá. Estudió el decreto y expidió una sentencia que es sentencia de autoridad competente. Dijo la juez: el decreto que expidió el alcalde mayor número 564 del año 2012 es completamente legal, se articula por completo a la ley y a la Constitución. Qué pena con Alejandro Ordóñez allá en su visita a la máxima instancia de derechos humanos de América, tratando de convencer a su secretario ejecutivo de que no había cometido ninguna arbitrariedad y que era justo la destitución del alcalde, se encuentra allí mismo en el despacho con la sentencia de la juez diciéndole: el equivocado no es Petro, el equivocado es Alejandro Ordóñez. Y el tema no es cualquier episodio más para poner en las noticias como un aviso clasificado. El tema desnuda la arbitrariedad. El tema desnuda el carácter antidemocrático que Alejandro Ordóñez tiene. El tema le quita la careta a los hipócritas de la política y del Estado, que mientras tratan de decir que son demócratas, están buscando con la trampa y la tramoya el que el gobierno legítimo de la Bogotá, legítimo porque fue elegido por el voto popular, sea derrumbado a través de un verdadero golpe de Estado. El tema lo que nos muestra es que mientras
el auto de destitución del alcalde mayor dice que se destituye y se inhabilita por 15 años porque afectó la libertad de empresa a través de un evidentemente ilegal decreto, el 564, la autoridad constitucional competente en esa materia dice: no señor, el decreto 564 es legal. Y ya había algunos opinadores diciendo: no, es que eso es un choque de trenes, es que el procurador tiene igual poder que la juez. Mentira. La juez tiene mayor poder que el procurador, porque el procurador no es autoridad competente en definir qué es legal y qué es ilegal. Y en cambio la Constitución sí le dio esa autoridad competente a la juez. Por tanto, aquí es evidente que el equivocado es uno, Alejandro. Equivocado no de buena fe, sino de mala fe. El señor procurador cometió un delito porque para él era primero prioritario, antes que el debido proceso, antes que la justicia, quitarle a Bogotá el alcalde que él consideraba completamente ajeno a su propia manera de pensar ideológica y religiosa. Un golpe contra la democracia, indudablemente. Un golpe que no solamente tendría como efecto el que un alcalde elegido por el pueblo dejara sus funciones abruptamente y no pudiera jamás, porque en 15 años eso se llama un jamás, volverle a pedir a la ciudadanía que apoye sus programas, sus ideas, su ideología, su manera de entender el país a partir del voto. No simplemente, ese era el efecto. Lo que buscan, y es lo que tenemos que entender, es darle un golpe no solamente a la balbuciente democracia colombiana, al pluralismo, sino matar las esperanzas, la ilusión de la paz. Lo que Alejandro quiere es que no se consolide en Colombia un proceso de paz, una salida definitiva a la guerra y a la violencia. Y lo quieren él y sus amigos, mantenernos en la violencia. Sus amigos, el señor Londoño y el señor Uribe, el señor Pacho Santos, vicepresidente de los 8 años más violentos de la historia de Colombia, quieren mantenernos en la violencia porque es que ellos ganan dinero con la violencia. Es que ellos han construido su predominio, su dominación sobre Colombia, su poderío económico es a partir de que los colombianos nos matamos los unos a los otros. Es que ellos son los espectros de la muerte, como los he llamado, porque son los agenciadores de la violencia y porque la paz les destruye su propio poder. La paz, el que los colombianos se traten como hermanos y convivan a pesar de sus diferencias, sin matarse los unos a los otros, le quita la base misma de su poder económico, de sus negocios, de sus negociados.
Claro, ¿cómo les iba a gustar un alcalde de la Bogotá progresista que le pudiera demostrar a toda Colombia que el negocio de las basuras puede ser, en lugar de un negocio, un derecho, y que se puede incluir a la población recicladora, y que la población recicladora puede ser tratada a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad y de miseria? Puede ser tratada de tú a tú, como se trata igualmente a los grandes empresarios del aseo, William Vélez, Alberto Ríos y otros. ¿Qué les iba a gustar? El que nosotros prefiriéramos a los humildes recicladores y los reconociéramos como operadores legítimos del sistema de aseo de la ciudad de Bogotá. Si es que los hijos del señor expresidente Uribe han construido un negocio poderoso a partir de las basuras en Colombia. Si es que uno de los más poderosos recicladores no, sino envenenadores, porque recogen las basuras y las meten al relleno sanitario, donde se transforman en gas metano, que es el gas más peligroso y que mayor efecto causa en el cambio climático, calentando el planeta. El señor William Vélez, amigo de infancia de Álvaro Uribe Vélez, compradores conjuntos de tierras en Antioquia y el principal contratista del gobierno siendo presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez. Con razón su vicepresidente sale a las calles a pedir que nos revoquen, a pedir que se derrumbe el gobierno, si es que los negocios particulares de lo que fue la familia presidencial del gobierno más violento de la historia de Colombia han sido perjudicados porque simplemente el alcalde de Bogotá permitió que la recicladora y el reciclador humilde tuvieran una parte fundamental del negocio del aseo y fueran remunerados. Claro que pierden con la paz. Claro que no les interesa la paz. Y es por eso que, pasándose por encima de las sentencias judiciales, quieren que el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, el señor Gustavo Petro, no solamente deje la alcaldía, sino que no pueda participar nunca más de la política y además sea amenazado de muerte, con lo que eso significa. La lucha está, por tanto, planteada en la historia de estos días. Indudablemente, o son ellos y se nos diluye la esperanza de la paz y nos acaban la democracia balbuceante y nos aplastan la Constitución del 91 y nos llevan a la tiranía y a la dictadura de la violencia y de la guerra perpetua, o somos nosotros, la ciudadanía trabajadora, las juventudes de los barrios, los sectores vulnerados y excluidos, la ciudadanía
que independientemente de su condición económica, no se deja arrodillar y prefiere luchar por la democracia? ¿O son ellos o somos nosotros? Y eso implica que tenemos que profundizar nuestro esfuerzo. Eso implica que si fueron muy importantes las grandes movilizaciones de la Plaza de Bolívar del mes de diciembre y de principios del mes de enero, ahora nos toca llenarla una y otra vez, muchas veces más. Eso implica, senadora Avellaneda, que el Senado de la República apenas abra sus sesiones, tiene que abrir el debate sobre lo que significa el procurador en este momento, su papel negativo en la posibilidad de la paz. Tiene que abrirse el debate sobre lo que significa la violación de la ley 134 en su artículo 67, que dice que una vez se constatan las firmas para una revocatoria, la elección de ella se hace hasta los 2 meses siguientes, y que por tanto el aplazamiento del registrador del 2 de marzo es completamente ilegal. Las firmas fueron certificadas el 3 de enero y se podían hacer las elecciones cualquier día hasta los 2 meses siguientes. Y si no hago mal los cálculos, los 2 meses siguientes después del 3 de enero se acaban el 2 de marzo. Por eso fue que el registrador convocó las elecciones el 2 de marzo. Y ahora, a través de la tramoya, sin ninguna explicación que pueda tener bases legales, aplazan a través de una resolución esas elecciones hasta el 6 de febrero. El 6 de abril, disculpen. Abril. Que yo sepa, del 3 de enero hasta el 6 de abril no hay 2 meses. Hay muchos más. Luego están violando la ley 134 y su artículo 67. Y ese debate, senador, en mi opinión hay que hacerlo. Pero más importante es hacer el debate de lo que significa la privatización del agua potable y el saneamiento básico en Colombia. Porque aquí tenemos, y ese es el sentido y el móvil de quienes nos atacan, que hacerle claridad a Colombia que la lucha que se libró el 18 de diciembre del año 2012 en Bogotá hay que extenderla a todo el país. Y básicamente porque los mismos operadores privados que intentan con sus dineros derribar la alcaldía mayor son los que se han apropiado a nivel nacional del servicio público del agua potable y del servicio público del saneamiento básico. Y en muchas regiones, senador, han hecho alianzas con el paramilitarismo, con el narcotráfico, y lavan dólares de la cocaína a través de estos servicios públicos. Eso es lo que nos quieren tapar. Tamaña, ¿cómo podríamos llamarlo, senador? Tamaña estafa con lo que es el patrimonio público de los colombianos,
que termina financiando lo peor de las mafias en Colombia. Claro que han ganado poder político, claro que han ganado poder económico con el sudor de los colombianos, pero lo que iniciamos en la ciudad de Bogotá debe tener una continuación en el país. Y es que el servicio público es servicio público. Es que los empresarios privados que ayuden en esos servicios públicos deben ser honestos, limpios. Es que el criterio general de un servicio público es que se le debe privilegiar a los usuarios, como lo hicimos en la ciudad de Bogotá. Miren ustedes, la mayor parte de las regiones de Colombia hoy tienen tasas de homicidios de las más altas del mundo. Las tasas de homicidio es la cantidad de muertos violentamente por cada 100.000 habitantes, una medida internacional de la violencia. La mayoría de las regiones de Colombia compiten, muchas de sus ciudades, en ser las ciudades más violentas del mundo, con ciudades mexicanas, centroamericanas, con muchas ciudades gringas. Bogotá no está en esa lista. Y uno de los mensajes que quieren tapar de la realidad administrativa de Bogotá es que mientras duramos 8 años con un presidente que se llamaba Álvaro Uribe Vélez y con un vicepresidente que se llamaba y se llama Francisco Santos, en esos 8 años nos dijeron a todos en toda Colombia que alcanzábamos la paz entre más armas, más tanques de guerra, más helicópteros y más aviones tuviésemos. Nos dijeron, bajo la mal llamada seguridad democrática, que íbamos a alcanzar la paz entre más nos armáramos, entre más nos matáramos. Y de hecho, las estadísticas muestran que en esos 8 años se produjeron la mayor parte de las 6 millones de víctimas de la violencia que hoy habitan en Colombia. Nunca antes que tengamos conocimiento, quizás en el gobierno de Laureano Gómez, donde no se contaron las víctimas, hemos tenido un gobierno tan violento, generador de tantas víctimas, generador de una verdadera catástrofe humanitaria de las peores del mundo, que en esos 8 años las tasas de homicidio no bajaron. Y mientras esa política trataba de conquistar el corazón de las mayorías de los colombianos, en Bogotá, durante varios gobiernos, pero fundamentalmente en este,
de seguridad, es el saber, es la educación pública. Y aumentamos 1 billón de pesos, haciendo saltar de 2 a 3.4 billones de pesos el presupuesto anual de la educación pública en la ciudad de Bogotá. Y gracias a eso, 126,000 jóvenes y niños ya no estudian 30 horas como antes, sino 40 horas semanales. Y gracias a eso llegamos a más de 4,000 maestros que se están educando en las mejores universidades, en cursos de posgrado, para poderle dar una mejor educación a la juventud bogotana. Y gracias a eso pasamos de 57,000 bebecitos atendidos en jardines infantiles y guarderías a 117,000 bebecitos que hoy están en nuestros jardines infantiles y en nuestras guarderías. Y gracias a eso, cuando llegaron las pruebas del ICFES y se compararon los promedios de calificaciones de los colegios públicos de Bogotá con los colegios privados, llegamos en el año 2013, después de un proceso continuado de mejoramiento de la calidad educativa, a poder decir que la brecha que existía entre la calidad de la educación privada y la calidad de la educación pública se cerró. No existe. No existe. Lo que significa que la primera condición de la igualdad social ha sido construida en la ciudad de Bogotá. Y esas dos políticas, la de Uribe y Pacho Santos en seguridad y la de la Bogotá humana, la seguridad humana, ha arrojado sus resultados. Ellos nos entregan 6 millones de víctimas, 500,000 de las cuales las atendemos con orgullo nosotros. Ellos produjeron las tasas de homicidios más altas del mundo. Ellos produjeron una catástrofe humanitaria, más de 3,000 jóvenes y no tan jóvenes asesinados uno tras otro para vestirlos de guerrilleros y mostrarlos como éxitos militares cuando eran apenas jóvenes, algunos en condiciones de vulnerabilidad, que habitaban y trabajaban en los barrios populares de Bogotá, de Soacha, de Cúcuta, de Medellín. Un delito de lesa humanidad. El resultado es que no nos trajeron la paz. El resultado es que ellos nos hundieron en la violencia. En cambio, ¿cuál es el resultado que en estos 2 años podemos mostrar nosotros? Que la tasa de homicidios en la ciudad de Bogotá bajó a tal punto que hasta la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington, es más violenta que la ciudad de Bogotá. Que bajamos a tal punto la muerte violenta en la ciudad, que la ciudad de Bogotá no está entre las 50 más violentas del mundo, ni entre las 100, ni entre las 200, y a duras penas podría caer en una lista de las 500. Y aún tenemos un camino que recorrer por allí.
porque aún no es suficiente. En Kennedy, en Patio Bonito, en Corabastos, en Bosa, en Ciudad Bolívar, aún los jóvenes se matan los unos con los otros. Jóvenes pobres. Nosotros no podemos permitir que los jóvenes pobres se maten, porque esos jóvenes pobres los queremos en los colegios públicos, en la universidad, en el saber, con las ganas de transformar a Colombia, con la esperanza de la vida. Se llenaron los medios de comunicación año tras año durante 8 años, tratando de convencer a la sociedad colombiana de que la política mal llamada de la seguridad democrática era exitosa. Ahora se callan cuando la Bogotá humana demuestra que por el camino de la inclusión social, de la disminución de la pobreza, por el camino de la educación pública, nosotros sí tenemos el éxito de reducir la violencia, de construir los caminos de la paz. En 1993, el año de la mayor violencia en la ciudad de Bogotá, en el Congreso de la República era senador el presidente Álvaro Uribe Vélez y era representante a la Cámara muy joven, 33 años tenía, el actual alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. En el año 93 se debatió la llamada Ley 100. El ponente en el Senado de la Ley 100 fue Álvaro Uribe Vélez. Él dijo que a través de la Ley 100, en el año 2000, la totalidad de los colombianos y colombianas tendrían derecho a la salud en condiciones óptimas y de calidad. El representante a la Cámara, Gustavo Petro, en ese entonces dijo que lo que estaba haciendo la Ley 100 era transformar el derecho fundamental a la salud y a la vida instituido en la Constitución del 91 en un negocio, en una mercancía. Y voté en contra de la Ley 100 en la bancada de la ADM 19. Ellos nos ganaron allí e impusieron su Ley 100 y han pasado 20 años. Y hoy, habiendo gobernado el ponente como presidente de la República y habiendo gobernado apenas 2 años, el que se opuso a la Ley 100, el señor Gustavo Petro, hoy podemos hacer una valoración de lo que ha pasado con la Ley 100. ¿Era cierto lo que decía Uribe o era cierto lo que decía Petro?
Pues convirtieron la salud en una mercancía. Y las EPS privadas durante 20 años se llevaron el dinero del Estado y se llevaron los dineros de los y las trabajadoras de Colombia. Se llevaron la plata fuera del país. Compraron yates, compraron campos de golf, compraron suntuosas mansiones. Quebraron los hospitales públicos. ¿Y cuánta gente han condenado a la muerte durante estos 20 años? ¿Cuánta gente que hubiera podido salvarse con tratamientos médicos adecuados simplemente porque estos eran costosos y reducían las utilidades de los dueños de las EPS? No les brindaron el tratamiento. ¿Cuántos murieron a las entradas de los hospitales? Volvieron la salud una mercancía y no nos contaron que esas mercancías en los mercados de Colombia podían quedar en manos, dado que los mercados de Colombia, muchos de ellos están en manos de la mafia cocainera, de los lavadores de dólares, de los dueños de los ejércitos privados que hacen las masacres, que los dineros de la salud iban a quedar en manos de la mafia cocainera. El mismo ponente de la ley 100, Álvaro Uribe Vélez, para ser presidente, recibió los dineros de una de las que se apropió del erario en la salud, la Gata. Como la Gata, aparecieron muchas gaticas y muchos gaticos a lo largo y ancho de Colombia. Se apropiaron de los hospitales, se apropiaron de las EPS, financiaron políticos en el Congreso y en la presidencia para mantener sus negociados y condenaron a la ciudadanía a vulnerar su derecho fundamental a la vida y a la salud. Un modelo de salud ignominioso. ¿Y qué hicimos en Bogotá? ¿Cuáles son los resultados? Porque en la ciudad de Bogotá también aparecieron los gaticos. Una larga lista de concejales, el alcalde anterior, su hermano, varios negociantes en el terreno de la salud se apropiaron de nuestros hospitales públicos y se los robaron. Se llevaron sus dineros para financiar campañas políticas. Recibimos los hospitales con 250.000 millones de déficit, quebrados. Hoy estarían cerrados la mayoría, empezando por el Hospital de Medicine de Ciudad Bolívar, e indudablemente el de Kennedy y el de Bosa. Si no hubiera sido por nuestro esfuerzo en estos 2 años de la Bogotá humana, sabiendo que la ley 100 no provoca beneficio social, decidimos construir un modelo de salud diferente. Lo comenzamos aquí cerca en Bosa, cubrimos todo Bosa. El modelo consistía en pagarle a los médicos, a las enfermeras y llevarlos a las casas de los barrios populares para atender al viejo, para atender a los niños, para atender a la mujer parturienta. Todo el que fuera encontrado en esas casas
Topamos Bosa, nos subimos a Ciudad Bolívar, de ahí al suroriente y estamos avanzando por el occidente. ¿Y cuál es el resultado de llevar ese modelo de salud que no es una mercancía, que es gratuito, que no pregunta si tienen carnet de qué EPS, que lleva vacunas y médicos a las casas? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son los siguientes. A un médico en una clínica privada le pagan 2 millones de pesos. Le dicen, le ordenan que si se gasta más de 5 minutos atendiendo a un paciente, se va. Que si se le ocurre, a sabiendas de que tiene cáncer, contratar o recetar un tratamiento de cáncer que es costoso, se va. Él tiene que recetar ibuprofeno y solo ibuprofeno. ¿Cuánto gana, doctor Jaramillo? Usted que fue secretario de salud, un médico en nuestro modelo de salud. 5 y 6 millones de pesos mensuales. La dignificación del médico. Pero eso es lo menos importante. Lo importante es el resultado de ese trabajo. Mire lo que ha pasado en estos 2 años en el terreno de la salud de la ciudad de Bogotá. Bajó la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año. De 13.7 que estaba, 13.7 niños que morían por cada 10.000 niños nacidos vivos. Doctor, si es así. 13.7 bajamos a 9.6. Y en las localidades de Kennedy y de Bosa ya estamos bajando de 8, como los mejores países desarrollados en materia de salud. Y no solamente bajamos la mortalidad infantil a 1 dígito, sino que bajó la mortalidad infantil para menores de 5 años. Y bajó la mortalidad materna, es decir, las madres que mueren en el parto porque no las atienden. Bajamos a la mitad los casos. Y no solamente sucedió eso, sino que la muerte perinatal, es decir, aquella de los bebecitos que mueren en el vientre de la madre después de las 28 semanas o 1 mes después, porque no fueron atendidos, bajó tan sustancialmente en la ciudad de Bogotá que hoy podemos decir que en estos 2 años hay 5.000 bebés que están en sus cunas, que están jugando en camas, que están gateando quizás en el piso, al lado de su madre, al lado también de su padre, ojalá, y que hubieran muerto si no hubiéramos construido el modelo de salud gratuita, preventiva, con que cubrimos los barrios populares de la ciudad. 5.000 bebés vivos. Un modelo de salud que está creando vida, que está cuidando la vida en la ciudad de Bogotá y que se contrarresta con el modelo de salud de la ley 100, de la mercancía, de la codicia que está trayendo muerte a la sociedad colombiana. Esta comparación entre lo que hemos hecho en servicios públicos
Es que ¿quién le dice a un habitante del Carmen de Bolívar que no tiene agua potable desde hace 30 años, que en la ciudad de Bogotá no solamente tenemos el agua potable mejor en calidad de toda América, sino que a quienes tienen baja capacidad de pago le estamos entregando 6 metros cúbicos por mes gratuitos? ¿Qué puede pensar un ciudadano de La Guajira? Un ciudadano, tú eres de La Guajira, allá hay agua, no hay agua. Un ciudadano de la zona bananera, un ciudadano del Pacífico colombiano, cuando si acaso algún medio de comunicación le muestra que en la capital de la República el alcalde de la Bogotá Humana logró entregarle a 3 millones de personas 6 metros cúbicos gratuitos de la mejor agua potable de América. Allá no llegan sino los mercanchifles, estos mismos que sacamos de la ciudad de Bogotá, tratando de hacer un negocio con el agua, como si el agua potable no fuese el sustento mismo de la vida. Estas cosas, amigos y amigas, que se han producido en Bogotá, sabemos que necesitamos más. Sabemos que debemos profundizar más la política social. Sabemos que debemos ser más audaces. No importa las amenazas de muerte, de destitución, de inhabilidad. Los resultados de la Bogotá Humana, comparados con los resultados del neoliberalismo en Colombia, le demuestran al pueblo de Colombia cuál es el verdadero camino de la paz y cuál es el camino de la violencia. Lo podemos decir con claridad. Sí, señores, la Bogotá Humana, el alcalde mayor Gustavo Petro, su gabinete, la ciudadanía que lo acompaña, está demostrándole a Colombia cuál es el camino de la paz y de la democracia. El señor Santos, Pacho, el señor Uribe Vélez, el señor Peñalosa están mostrando cuál es el camino de la violencia y de la guerra. Nosotros los invitamos. Somos depositarios de algo que se llama la política del amor. Nosotros no cambiamos las reglas para prolongar nuestro mandato. El pueblo dijo hasta el 31 de diciembre del 2015 y será hasta el 31 de diciembre del 2015. Ellos, comprando congresistas, cambiaron la Constitución para perpetuarse en el poder y lograron 8 años. Y nosotros, que estamos simplemente cumpliendo el mandato legítimo, ellos nos lo quieren acabar en la mitad. Para ellos 8 años. Para nosotros 2. Creo que había un vallenato que se llamaba La Ley del Embudo. Para el pueblo, ¿cómo era? Lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Para el pueblo, lo angosto. Ellos sí
no se avergüenzan de haber cambiado la Constitución para prolongar su poder, y después de haberlo hecho vienen sin vergüenzas a decirle a los bogotanos que le quieren quitar el mandato popular a los 2 años, quitándose sus derechos sociales y políticos. Y aún así, los invitamos a Alejandro, a Londoño, a Pacho Santos, a Uribe. Nosotros no les chuzamos sus teléfonos, no les miramos sus comunicaciones. No nos importa quiénes son sus novias o sus novios o su vida íntima y privada. No nos interesa quitarle sus derechos fundamentales. Si alguna vez me toca ser presidente y a ellos se los trata de llevar, un tribunal por la comisión de delitos de lesa humanidad, los protegeremos, los dejaremos aquí en Colombia. Sí, no somos como ellos, no somos como ellos. 8 años vivimos soportando su violencia, resistiéndola. Nosotros no vamos a ejercer ningún tipo de violencia sobre ellos, ni verbal, ni física, ni moral. El camino de la reconciliación implica que nosotros seamos capaces de ofrecer la mano incluso a nuestros más profundos rivales. Nosotros no somos como ellos, y por eso estas movilizaciones sociales que arrancaron en la ciudad de Bogotá y que ahora, senador, hay que extender a toda Colombia, tienen que ser profundamente pacíficas, porque nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos el camino de la paz, porque nuestros hijos son la generación de la paz, porque no vamos a permitir que quienes han ganado en la violencia, los espectros de la muerte, le quiten la ilusión de la paz a nuestros niños, porque dijimos: no pasarán. Porque los vamos a derrotar con la magnanimidad de ser mujeres y hombres de la paz, con instrumentos de la paz, con el abrazo de la paz. Así que, señor Uribe, señor Londoño Hoyos, señor Alejandro Ordóñez, señor Francisco Santos, déjense seducir de la paz. Ya estamos hartos de violencia. Dejen su violencia debajo del colchón, en el mal recuerdo del pasado. ¡Viva Bogotá! ¡Viva la democracia! ¡Viva Bogotá humana! Gracias.